finales de la década de 1990 y principios del año 2000, cientos de jugadores de la MLB tomaron esteroides. Barry Bonds, sin embargo, es el único que fue sentenciado a arresto domiciliario por mentir al respecto. En 2007 fue un All-Star y completó el mejor OVP de toda la liga al año siguiente. Y a pesar de estar dispuesto a jugar por el mínimo de la liga, ni un solo equipo le ofreció un contrato. Barry Bonds fue esencialmente excomulgado por la MLB por muchas razones. Una de ellas fue que los medios de comunicación podrían haber tratado a Barry Bonds peor que a cualquier otro jugador en la memoria reciente, y esto contribuyó a que se convirtiera en uno de los jugadores más odiados en toda la historia del béisbol. Esto comenzó mucho antes de que tomara esteroides. En la universidad sus compañeros votaron por él para que lo expulsaran del equipo a pesar de que era su mejor jugador. Luego en Pittsburgh se le culpó por costarle a los Piratas la Serie Mundial a pesar de que también era el mejor jugador de su equipo. Se peleó con varios compañeros en el clubhouse y en el campo también le arrojó una pizza en la cara a uno de sus compañeros e intentó pelear con su gerente general cuando tuvo un altercado verbal con él. Fue acusado de abuso doméstico, supuestamente agredió a un periodista y según un escritor que entrevistó a 500 conocidos de Bonds para escribir un libro sobre él, Bonds es un hombre malo, muy malo. Barry pasó por controversia tras controversia durante su carrera, lo que lo convirtió en un chivo expiatorio perfecto, y esta narrativa comenzó a formarse en la escuela secundaria, donde varios incidentes hicieron que un evaluador de talentos describiera su personalidad simplemente llamándolo una persona que nunca cambiará. No hay un solo amigo con el que hayas hablado que diga que Barry Bonds es diferente de cuando estaba en la escuela secundaria. Bonds era antes lo que es hoy y lo que será mañana. Es conocido como el hijo del All-Star, Bobby Bonds. Su padrino es el miembro del Salón de la Fama, Willie Mays. El primo de Bonds es el Hall de la Fama, Reggie Jackson. Los tres eran conocidos por ser tratados injustamente por los medios durante sus carreras. Y Bonds fue testigo de esto durante los años de su infancia. Estos antecedentes familiares pueden ser catalogados como el origen de su desconfianza y actitud de confrontación hacia los medios. Algunos dirían, ¿sabes lo que es un idiota? Y tal vez fuera algo condescendiente. Bonds te intimida muchísimo. Sus antecedentes familiares también significan que básicamente nació para ser el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos y realmente podría haber estado en cualquier escuela secundaria o en la universidad. Alcanzó cerca de 500 puntos de averaje en 4 años cuando jugaba en las ligas menores y así obtuvo una beca para el equipo de Arizona State. Fue seleccionado en la segunda ronda, pero aún así de alguna manera no llegó al juego de estrellas de la escuela secundaria del norte de California. Y esto se debió a que durante las pruebas para el mencionado evento se quedó dormido en el bullpen en medio de la misma. Esto llevó a que Bonds tuviera una reputación menos que estelar, lo que le siguió en la universidad en su equipo de Arizona State. Su entrenador en ASU era un gran admirador de Bonds, pero admitió que nunca vio a ninguno de sus compañeros preocuparse por él. Bonds era el mejor jugador del equipo y, según la leyenda, actuó así mientras jugaba. Una vez salió corriendo del campo y detuvo el juego durante 10 minutos solo por ir al baño y como estudiante de segundo año lo atraparon estando fuera del toque de queda que está en la universidad. Cuando su coach se enteró, fue al equipo y le pidió que votaran si debían expulsar o no a Barry del equipo, esperando que todos votaran de forma negativa. Todos y cada uno de sus compañeros, excepto 2, lo querían fuera del equipo. Su gerente se sorprendió y decidió que no pudo sacar a Barry porque la votación no fue unánime y lo redujo a un castigo de 10 millas, lo cual Barry nunca hizo. Se informó que este incidente enojó tanto al padre de Barry que condujo su camioneta hasta el campo. Le estacionó frente al dugout y se enfrentó a él. El entrenador, en medio de una práctica cerrada, también pasó por su primer escándalo de drogas en Arizona State, después de que varios jugadores lo acusaran a él y al psiquiatra del equipo de recomendar y presionar a los mismos para que tomaran antidepresivos porque pensaban que mejoraría el rendimiento del jugador en el campo. Este escándalo aparentemente arruinó al equipo y lo llevó a su peor temporada. Sin embargo, durante la carrera de Bonds en ASU, Barry fue increíble después de 3 años. Demostró que era uno, si no el mejor jugador del país. Fue seleccionado en el draft por los Piratas y fue ascendido a las ligas mayores después de solo una temporada en las ligas menores.
En 1990 se destacó ganando un guante de oro, un bate de plata y a los 25 años ya tenía su premio al MVP o el jugador más valioso. Los Piratas estaban emergiendo como uno de los mejores equipos de la liga y Bond se había consolidado como su mejor jugador. Pero según la prensa, muchos de sus compañeros y fanáticos lo odiaban. En 1988, Bond tuvo un altercado con su compañero Andy Van Slyke, quien se había enojado con Bond después de que salió y corrió hacia el plato de una manera desprolija. Van Slyke enfrentó a Bond en la Casa Club, lo que provocó que se lanzaran golpes. Pero en lugar de que sus compañeros de equipo interrumpieran la pelea e intentaran separarlo, lo que hicieron fue unirse a Banks y todos golpearon a Bond juntos. Esto comenzó una serie de prensa negativa. En 1990, Bond hizo comentarios criticando a un compañero de equipo lesionado que tuvo que perderse una salida en los playoffs, una opinión que fue muy impopular en la Casa Club. Después de esa serie, tuvo un altercado con otro compañero de equipo en el avión y terminó arrojándole una pizza en la cara. El año siguiente, Bond expresó que sentía que le pagaban mal. A pesar de estar bajo el control del equipo durante otras 2 temporadas, le dijo a los medios que si los Piratas no le pagaban un salario de $3 millones, dejaría Pittsburgh y los perseguiría por el resto de su carrera. Terminó sin recibir los 3 millones que quería y según Wanacon intentó pelear con el gerente general del equipo durante la reunión del arbitraje tiempo después. Bond llamó públicamente al gerente de los Piratas y le dijo que lo cambiara para ahorrarse mucho dolor. Puedes simplemente cambiarme y no tener que preocuparte por eso. Te veré cuando juguemos, dijo el pelotero. Quería salir de Pittsburgh a como diera lugar, pero estaba estancado y cuando se presentó a los entrenamientos de primavera ese año, se molestó mucho más porque un equipo de cámara lo estaba filmando. Un empleado del equipo lo enfrentó diciendo que se calmara, ya que las cámaras estarían ahí por un debido tiempo. Sin embargo, al manager de los Piratas, Jim Leyland, no le gustó cómo Bond trató al empleado y se acercó y lo golpeó y le dijo que no quería verlo más. Barry luego reconoció que había estado equivocado y que Jim Leyland tenía el derecho a atacarlo, pero también dijo que creía que los Piratas le habían tendido una trampa y que le pusieron una cámara y un micrófono para hacerlo quedar mal. El video creó una tormenta de fuego y básicamente le dio a los periodistas, incluyendo a Presan, una excusa para desenterrar cualquier rumor negativo sobre Bond y criticarlo por ello. Peter Gammon escuchó que Bond era un fastidio en la gira de MLB por Japón, diciendo que había un rumor sobre que había tirado el regalo de un jugador japonés al piso, y también decía que un jugador anónimo de ese país le había dicho que Bond era lo segundo peor que le había pasado al país asiático desde el bombardeo de Hiroshima. E incluso un informe decía que Dick Biter le dijo a alguien que era un fastidio durante todo el concurso de Slam Dunk del béisbol. Ya que fuera justo o no, los medios pintaron a Bond de la peor manera posible, haciéndolo un villano en su propia ciudad. Pero a pesar de toda esta negatividad, dominó y terminó segundo en la votación del MVP ese año. Al año siguiente ganó el premio. Asimismo ganó 3 guantes de oro seguidos, 3 bates de plata y 2 MVP, liderando la liga en OVP durante 4 años seguidos. Antes de la era de los esteroides, Bond era sin duda el jugador más completo del béisbol, pero en muchos sentidos era tratado de forma descortés, ya que jugadores como Ken Griffey Jr., Frank Thomas y Randy Johnson, que tenían números inferiores, habían tenido mucho más poder estelar y eran más queridos por la prensa. E incluso en Pittsburgh lo llamaron infantil, ya que los Piratas dijeron que habían cometido un error al no haberlo intercambiado, además de llamarlo egoísta por no firmar por menos dinero que el equipo necesitaba que lo hiciera. Aún así, Bond tenía razones legítimas para estar enojado con los Piratas. Por ejemplo, se negaron a darle el salario de 3 millones que pidió, pero le pagaron a su compañero de equipo, Andy Van Slyke, que era significativamente menos productivo, un salario de 4.3 millones de dólares. Estos dos nunca se llevaron bien y su problema se acrecentó en el juego más importante de los playoffs y posiblemente en la historia de los Piratas, ya que según Van Slyke, Bond pudo haber causado que Pittsburgh no llegara a la Serie Mundial.
Porque si bien es cierto, Barry Bonds fue dominante en la temporada regular, durante los playoffs fue horrible. Aunque ganó el jugador más valioso y ayudó a llevar a su equipo a postemporada por primera vez en el año de 1990, cuando llegó el momento cumple simplemente desapareció. Aunque solo llegaron a estar un juego de llegar a la Serie Mundial, Bonds en esa postemporada batió .148 de averaje, un desastre total. Luego, al año siguiente, se encontraron en la misma situación con los Piratas ingresando a la novena entrada en un juego empatado a 2 carreras. En ese punto, Andy Van Slyke, que jugaba el center field, le pidió a Bonds que jugara más adelantado. Bonds lo miró y le mostró el dedo medio. Seguidamente, Francisco Cabrera pegó un sencillo a los predios de Bonds, cuyo tiro estuvo a pocos centímetros de sacar agua en la goma al jugador de los Bravos, que finalmente se llevarían el juego y la serie. Según Van Slyke, si Bonds hubiera jugado un poco más adelantado como lo solicitó, él hubiese tenido más posibilidades de eliminar al corredor y esto podría haber cambiado la historia de la serie. A pesar de ganar el MVP ese año, la prensa se centró en su desempeño en los playoffs y afirmó que sus acciones cotizaban en su punto más bajo, aunque en realidad era todo lo contrario, ya que en la temporada muerta los Gigantes le ofrecieron el contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas. Aún así, los Piratas habían perdido a su mejor jugador y según ellos no podían estar más felices. Un escritor dijo que hizo un desfile cuando Bonds se fue. Cuando regresó a jugar contra los Piratas al año siguiente, los fanáticos lo abuchearon, además de arrojarle dinero falso al campo, y según informes, cuando fue al vestuario de los Piratas a saludar a sus antiguos compañeros, estos lo ignoraron por completo. Si bien es cierto, Bonds tuvo muchas controversias en sus últimos años en Pittsburgh, la controversia que enfrentó en sus primeros años con los Gigantes fue mucho peor. En el primer entrenamiento de primavera con su nuevo club se informó que golpeó al jardinero de los Padres, Phil Plantier, luego de que este le había lanzado un bate a Bonds cuando estaba en la caja de bateo. A pesar de que recibió un puñetazo en la cara, Plantier aparentemente se disculpó con Bonds. Barry nuevamente se vio envuelto en un escándalo después que una actriz adulta lo demandó alegando que estaba embarazada de su hijo. Esto resultó ser falso, pero aún así estaba impreso en todas partes. Luego pasó por un divorcio complicado y extremadamente público, que la prensa siguió al pie de la letra e informó casi a diario. Este juicio terminó en la corte, donde un juez falló a favor para reducir la manutención infantil que debía pagar Bonds, pero sin embargo luego le pidió un autógrafo en una comparecencia ante el tribunal días después. En 1995, su ex esposa lo acusó de agresión, citando 5 incidentes diferentes a lo largo de su matrimonio. Y aunque estas acusaciones eran realmente graves, también se inmiscuyeron en otros problemas menores que fueron noticiosos. Según algunos informes, el comisionado de la MLB se molestó con Bonds ya que no aceptó recibir su MVP en persona. Y los medios incluso publicaron una carta abierta de un profesor de historia de la escuela secundaria que acusó a Bonds de estacionarse en un lugar reservado para los maestros. En este sentido, los medios estaban destrozando a Bonds por acusaciones graves, pero también lo sacudían por historias que eran tan pequeñas que no valían la pena. Sin embargo, esto habla de su relación con los medios de comunicación, que se desbordó en el año 1996, cuando se informó que empujó a un periodista en el clubhouse porque, según Bonds, lo hizo esperar mucho más tiempo para una entrevista. A pesar de toda esta constante negatividad del pelotero, como de costumbre, Bonds siguió destruyendo la liga. Tan pronto como llegó a San Francisco, ganó su tercer MVP. Estuvo en el equipo All-Star durante 6 años seguidos. Obtuvo 5 guantes de oro y nunca tuvo un OPS inferior a 1000. En 1999, Bill James no solo nombró a Bonds como, sin lugar a dudas, el mejor jugador de los años 90, sino que lo clasificó en el 34º mejor jugador de todos los tiempos cuando solo tenía 33 años y aún le quedaba al menos un tercio de su carrera en la MLB por delante, y todo esto sin esteroides. Más adelante vendrían los grandes espectáculos que tuvieron como protagonistas a Sammy Sosa y Mark McGwire, quienes estaban estableciendo récords de jonrones y se convertían en íconos nacionales. A pesar de que ambos tenían números peores que los que Bonds, fueron coronados por el público como los mejores jugadores de los años 90. Pero resulta que ellos estaban tomando esteroides y parece que los elogios que estaban recibiendo inspiraron a Bonds a hacer lo mismo en 1999.
Bonds se presentaría en los entrenamientos de primavera notablemente más pesados. También comenzó a traer a su nuevo entrenador, Greg Anderson, a la Casa Club. 6 años después, este entrenador estaría en la cárcel. La talla de su sombrero creció 2 tallas. Su camiseta pasó de la talla 42 a la 52. La talla de su zapato pasó de 10 a 13 y Bonds ganaría al menos 55 libras con respecto a su paso en Pittsburgh, y todo ello a la edad de 35 años. Bonds comenzó a dar más jonrones que cualquier otro jugador en su momento y en cualquier otro momento de su carrera, sin levantar las sospechas del público. Al año siguiente rompió el récord de jonrones de una sola temporada, al alcanzar una increíble cifra de 73. Cuando los D-backs decidieron darle una base por bola intencional con las bases llenas, los fanáticos abuchearon a su propio equipo. En ese instante su reputación estaba en el punto más alto, lo cual duró muy poco, ya que la siguiente temporada comenzó una pelea con uno de sus compañeros de equipo. Luego vino su derrota más aplastante y una historia que arruinó su carrera para siempre. En 2002, un artículo innovador escrito por Tom Verducci expuso al público el problema de los esteroides en el béisbol por primera vez. Bonds fue mencionado en el artículo como un caso sospechoso, lo cual creó algunos rumores más adelante en la temporada. Ese mismo año, Bonds discutió contra su compañero de equipo Jeff Kent, después de que supuestamente Kent reprendiera al segunda base David Bell cuando cometió un error. Barry defendió a Bell, que provocó una pelea en el dugout. Ellos habían estado peleados durante años cuando se conocieron. Incluso la primera vez que se vieron en los entrenamientos de primavera, unos años antes, Bonds supuestamente le dijo a Kent que estaba sentado en su asiento en el autobús del equipo y quería que Jeff se levantara. Kent se negó y hubo tensiones desde entonces. Después de esta pelea, Kent dijo que él y Barry habían peleado al menos media docena de ocasiones y dijo: "No me importa Barry". A pesar de ello, las cosas en el campo del juego estaban bien y esta parecía ser cierto. Jeff obtuvo el premio al jugador más valioso ese año y Bonds quedó en segundo lugar. Entre ambos llevaron a los Gigantes hasta la Serie Mundial. En esa postemporada Bonds tuvo buenos números, logrando repetir lo hecho en la campaña regular. Sin embargo, esta historia tuvo un final desafortunado. Una vez más, toda vez que el equipo de Bonds perdió de manera desgarradora, desperdiciando una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial. Más adelante vino el fallecimiento de su padre y tan solo un mes después de este triste suceso se supo que una empresa con la que Bonds tenían vínculos había sido allanada y estaba siendo investigada por vender esteroides. A Bonds finalmente se le vinculó oficialmente con PEX, causando una tormenta mediática que eventualmente empañó su carrera para siempre. El entrenador de Bonds fue acusado por su participación en el drama de los esteroides. Para Bonds esto significó una serie de graves acusaciones, donde tuvo que testificar frente a un gran jurado. Para males mayores, Barry le dijo al juez que nunca había tomado esteroides, a sabiendas que lo había hecho, y acusó a su entrenador de haberle dado algo que podría haber sido, pero que en ese momento pensaba que lo estaba consumiendo era aceite de linaza. Nadie en el mundo creía en sus palabras, con el agravante que mentir bajo juramento es un delito federal en los Estados Unidos. Más tarde, Bonds fue acusado de perjurio por decir esto y se enfrentó a prisión por obstrucción de la justicia. Bonds era el mayor objetivo en los deportes y estaba siendo interrogado día tras día y no tenía más remedio que negarlo todo. Para defenderse de las acusaciones señaladas, todos ustedes mintieron. Todos ustedes deberían tener un asterisco detrás de sus nombres. Todos ustedes han dicho algo malo. Todos ustedes tienen suciedad. Cuando su armario esté limpio, entonces venga. Refiriéndose a los otros peloteros. Eso decía Bonds para defenderse. De alguna manera y en medio de toda esta confusión, aún estaba teniendo posiblemente la racha más dominante en la historia del béisbol. Ganó 4 MVP seguidos, lideró la liga en OPS, slug, en porcentaje de bases por bolas y lideró a la liga durante 4 años seguidos con WAR. Tuvo mejor WAR que Bryce Harper, Manny Machado y otros 34 miembros del Salón de la Fama en toda su carrera, con la salvedad que Bonds lo hizo entre los años 36 al 39. Esta locura lo puso en ritmo para romper el récord de jonrones de todos los tiempos en un momento en que todo el deporte estaba cautivado y desagradado por los esteroides. Un jugador tras otro estaba siendo acusado, pero Barry seguía
jugando al más alto nivel, de manera justa o injusta, lo cual lo convertía en la cara de los esteroides. Y lo peor de todo es que justo en ese momento estaba persiguiendo el récord más sagrado del béisbol. De alguna forma, y en lo que debería haber sido una de las persecuciones más famosas de la historia, Bonds se encontró con artículos negativos sobre el alcohol, preguntas continuas sobre esteroides y día tras día con personas que lo llamaban un fraude. A los 42 años, Bonds tenía un VP de más de 1000 y lideró la liga en porcentaje de bases por bolas intencionales, y pasó a Hank Aaron como el rey de todos los tiempos del jonrón. Sin embargo, al año siguiente, a pesar de estar dispuesto a jugar por el mínimo de la liga, ni un solo equipo de béisbol le ofreció a Barry Bonds un contrato. Para muchos, incluida la familia Bonds, este fue un claro ejemplo de colusión en el que estaba siendo excluido de la liga, pero los equipos argumentaron que no estaban dispuestos a arriesgarse a fichar a un jugador que estaba en medio de ser acusado por el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, en 2011, Bonds fue juzgado y condenado por obstrucción a la justicia debido a su comparecencia ante el tribunal del 2003, en el que supuestamente afirmó que nunca había tomado esteroides a sabiendas que lo había hecho. Fue sentenciado a 30 días de arresto domiciliario. Sin embargo, en 2015, después de 12 años de casos judiciales, la decisión fue revocada. Qué buenos abogados. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho. La carrera de Bonds había terminado y pasó a ser una de las carreras dominantes y controvertidas más exitosas en la historia de las grandes ligas. En declaraciones recientes, Barry Bonds sigue intentando ahora enmendar sus acciones durante su época de jugador. Dice que realmente fue estúpido al haber actuado en la manera en que lo hizo durante gran tiempo de su carrera en las mayores. Indicó que él había sido el culpable por la forma en que lo percibían, que simplemente fue estúpido y que realmente era el primero en admitirlo, pero que quería enmendar lo que había hecho. Quiero decir, fue un tonto, ¿qué puedo decir? No era una imagen que me haya inventado a propósito. En realidad, la prensa me la dio, fue en aumento y yo la sostuve. ¿Sabes lo que digo? Nunca fue algo que me propuse hacer. Nadie debe ser tratado de esa manera porque yo siempre fui considerado como una persona terrible. Al pasar los años, Bonds sigue siendo el líder en todos los tiempos en jonrones con 762 y 7 veces ganador del jugador más valioso de la Liga Nacional. Y para ti, ¿Barry Bonds es un héroe o un villano? Si te gustó este video, déjalo en los comentarios, contéstame la pregunta y dime qué más te gustaría ver acá en este canal, Béisbol.